cómo será de poderoso el régimen. Si es que es medio siglo en que han podido construirlo. Por eso hay impunidad. Por eso 17,000 procesos judiciales que fueron compulsados por la Justicia Especial para la Paz y la Justicia y Paz hacia la Fiscalía, solo tienen 3 funcionarios que investigan. Esa es la manera a la colombiana de generar la impunidad. Fue un acuerdo con la FARC, creo, no me acuerdo cómo se llama, y la manera de matar el acuerdo, de hacer trizas la paz, es poner 17,000 procesos y solo 3 funcionarios. Los 17,000 procesos son todos los terceros de civil que ordenaron los asesinatos y se enriquecieron con el paramilitarismo en Colombia. No han sido investigados. Y obvio, no quieren ser investigados. Ese es el régimen de corrupción. Cuando llegué al Salado, a un acto como este es igual. Y entonces allí con los sobrevivientes de la masacre del Salado, mostramos el caso de Argos. ¿Qué fue lo que apareció? No que las sentencias judiciales habían condenado a Argos a devolver la tierra, sino que el presidente estaba diciendo mentiras. Eso fue los que ocultan, dijeron, para ocultar la gravedad de la masacre y de lo que pasó después. ¿Quiénes se beneficiaron? Paramilitares, la mayoría deben estar muertos. Campesinado, solo vio la sangre correr por el caserío. Los militares, tampoco. Algunos están presos. Los que se beneficiaron fueron ellos, que se quedaron con la tierra. Así como ese caso, y le agradezco a Argos que quiera hablar conmigo, porque creo que podemos llegar a una solución hoy, pacífica. Así como ese caso hay 17,000 que tienen que ver con millones de hectáreas, que tienen que ver con muchísimas empresas ricas, con empresas de minería de oro, que tienen que ver con la codicia. Mataron por eso. Y los procesos, extrañamente, no avanzan en la Fiscalía. ¿Por qué? Porque han comprado secciones enteras de la Fiscalía para ocultar esa verdad. Y por eso no quieren una Fiscalía independiente. Tanto miedo les da una Fiscalía independiente que están dispuestos hasta derribar el presidente. Esa es la historia real de lo que está pasando. Claro que se van a enfrentar a un pueblo. Claro que se van a enfrentar a un pueblo. No vamos a permitir que este pequeño espacio de la historia se termine convirtiendo otra vez en sangre, se termina convirtiendo otra vez en barbarie. Bienvenidos una vez más aquí a Noti Petroski, que como siempre viene cargadoski. Palabras de Gustavo Petro en lo que para mí fue una alocución presidencial, los temas que tocó en ese homenaje que se le hicieron a las madres de las ejecuciones extrajudiciales, ese discurso, esas palabras, esa alocución dio mucho, él trató muchos temas y todavía temas que tocó en ese momento. Hoy precisamente, hablando de fiscales y de la terna y todo, precisamente hoy sale a la palestra una noticia respecto al tema de la terna, acabadito de salir y acabadito de trinar por parte de Gustavo Petro. No será el único tema que vamos a tratar aquí en Noti Petroski, tenemos varios temas. El primero, pues ya lo dije, el tema de la terna que está dando que hablar. Resulta que un magistrado quiere que la terna sea devuelta, aludiendo a cuestiones de lo del género, que ya lo habíamos escuchado, que Gonzalo Guillén fue al primero que le leí
ese tema de que tenía que haber un hombre en esa terna. En fin, Gustavo Petro, no lo habíamos escuchado una opinión entera respecto al tema. Y ahora que se habla del magistrado que en tutela para devolver esa terna, pues Gustavo Petro toca ese tema a través de un post en su cuenta de Twitter. Entonces será el primer tema que tocamos aquí en Noti Petrovsky. Otro tema que vamos a tocar, le respondió todo este tema de Israel y Palestina ha sido una excusa. El hecho que Gustavo Petro se manifestara, la opinión que dio, eso ha servido para ataques y al final del Noti Petrovsky veremos un ataque muy, muy rastrero por parte de la señora del Pasquín. Eso lo traigo al final. Entonces, pues todo este tema ha dado a que muchos opinen, muchos ataquen y muchos traten a Gustavo Petro como ignorante, como no conocedor, y pues resulta que Gustavo Petro también de este tema sabe y sabe bastante. Pues le respondió a JP, al honorable HPJP, a honorable, bueno, dejémoslo ahí, a HPJP, le respondió también a Iván Duque. Iván Duque también llevó de lo suyo, y el embajador de Israel en Colombia, también Gustavo Petro le respondió, incluso le dijo un datico que de pronto este embajador no sabía. Pero como lo digo, este tema de Israel, Palestina y de esa nefasta guerra, ese nefasto conflicto que lleva décadas, décadas y décadas, al igual que el conflicto de nosotros allá en Colombia, pues nada que se soluciona y vemos unas imágenes todos los días terribles, 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 que eso no es lo que queremos, ni para, obviamente, ni para Colombia, ni para el mundo. Pero también soy de los que digo, no es que no se puedan tocar estos temas, claro, cualquiera puede opinar, pero en mi parte, la opinión mía es pues que bastante tenemos en Colombia, como para ahora otra excusa más para atacar al gobierno y a Gustavo Petro como persona, como conocedor de muchas cosas. Y pues él opina, entonces pues en Colombia definitivamente no se puede opinar, y menos si él es el que da una opinión, pues ahí inmediatamente caen en Pasquín, entonces caen en picada, uno de ellos el Pasquín, y pues respuestas tuvo para todos. También tenemos, ¿qué otro tema tenemos? Que llegó la CIDH a Colombia. Gustavo Petro también hace un anuncio respecto a eso. Todos esos casos que están impunes, todos esos casos que están engavetados, pues en este gobierno dice Gustavo Petro que no se van a engavetar, que tienen que darse respuesta a todas las sentencias que ha dictado la CIDH, y en Colombia pues no pasa absolutamente nada. ¿Qué más tenemos? Le mandaron una carta. Los exministros ahora de Minas y Energía y de Hacienda enviaron una carta al presidente Gustavo Petro. O sea, es que definitivamente una carta pues tuvo su respuesta también, esa dichosa carta. Definitivamente el descaro de esta gente no tiene límites, no tiene pero absolutamente nada de límites. ¿Qué tal? Otro tema también, pues La Guajira. Sabemos todo lo que pasó, que la Corte tumbó el decreto de emergencia que había dado Gustavo Petro, que prácticamente pues tenía un año. Pues Gustavo Petro también dice que no se va a abandonar La Guajira y aplaudimos esa decisión. También, y ya finalizando el Noti Petrovsky, tenemos una noticia que también acaba de publicar y acaba de emitir Presidencia de la República, el propio Gustavo Petro, la Cancillería. Se trata de que los colombianos que quieran regresar al país y que estén allá en Israel en todo este conflicto, pues que quieran regresar, el presidente, el gobierno de Colombia pone un avión a disposición, pues para que los que quieran volver a Colombia lo hagan a través de la embajada, a través del consulado, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y a través de la Cancillería. Se pone en disposición este avión para todos aquellos que quieran volver. Si nos ve alguien por allá en Israel o algo, o alguien tiene familia que está allá y que quieran volver y ven esta noticia, pues háganle saber también. Ahorita al final también tocamos los temas y a dónde se pueden comunicar para lograr esa repatriación, llamémoslo así, o volver a Colombia en este grave conflicto que está ocurriendo en Palestina y con Israel. Entonces, pues sin más, no se vayan, ya comenzamos con el tema de la terna. Lo escuchamos a Gustavo Petro. Primer tema, el tema de la terna. Escuchamos a Gustavo Petro en la intro. Ya sabemos todos toda la artimaña que hay para que Gustavo Petro o que no llegue una nueva fiscal, e incluso vimos imágenes este fin de semana como esta que tenemos acá,
una declaración de Barbosa que dice: lo mejor para Colombia es que Marta Mancera quede al frente, fiscal Barbosa sobre su reemplazo. Esas cosas las hemos visto y esas cosas ya las sabemos, ya las tenemos todo claro, todos claro. Había una terna, la primera terna que se envió, ya sabemos también, se sacó Amparo Cerón, menos mal, todos aplaudimos ese tema, pero también por parte de Gonzalo Guillén precisamente, él cuando se formó la terna y él era uno de los que decía que presidente, que la terna, y que la terna, y que la terna, y que la terna, pues incluso sabemos también que esta terna se ha presentado con mucha anticipación, cosa que en otros gobiernos no pasaba. Esto es la única vez que se presenta de pronto con tanta anticipación la terna. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues Gonzalo Guillén esa vez publicó un post que decía que habían personas o que estaban en desacuerdo porque no había equidad de género en la terna. Al ser 3 mujeres, pues que faltaba la presencia de un hombre. Eso también lo sabemos. E incluso después de eso, que eso rodó, pero Gustavo Petro en ese tema no se manifestó, no vimos nosotros al menos algo que él haya tocado ese tema. Sin embargo, volvió y presentó la terna. Nosotros pensábamos que en ese momento, pues que era la oportunidad perfecta para sacar a Amparo Cerón y que pues que si iba a haber un hombre. Pensábamos que así iba a ser, no se dio. Incluso yo llegué a decir también que por qué no había una persona afrodescendiente como terna, también un hombre o no, bueno, no sé. Eso lo dije yo y también he visto también varios posts también de eso, que hombres y bueno. ¿Qué pasó? Pues Gustavo Petro nos sorprendió y nos sorprendió con otra mujer reemplazando a Amparo Cerón, o sea que la terna quedaba conformada íntegramente por mujeres. Y pues ahora, ¿qué ha pasado? Saltó, y esto es lo último que ha posteado Gustavo Petro, salta esta noticia que dice: con tutela, magistrado de la Corte Suprema pide devolver la terna para fiscal. Y acá dice: el pasado 14 de septiembre, la Sala Plena de la Corte negó una petición ciudadana que pedía devolver la terna para fiscal por estar integrada solo por mujeres. El magistrado Gerardo Botero, que apoyaba la moción, presentó una tutela contra sus colegas. Estos son los argumentos y pues acá está de suscripción y yo no me suscribo a cambio. Gustavo Petro, ¿cuál fue la respuesta de este tema? Me gustaría oír las voces feministas alrededor de este tema. De tener razón, el magistrado, quedarían prohibidas las ternas de mujeres, el derecho preferencial para lograr la equidad de género y quizás el camino para que no sea una mujer la próxima fiscal. Ojo con esto, quizás el camino para que una mujer no sea la próxima fiscal. O sea que ternas de hombres sí se puede. No lo sé. Será la justicia quien libremente decida. Pero creo, como dice la Constitución, que cuando la sociedad discrimina, es el Estado el que con la discriminación positiva debe corregir la discriminación social. Eso es lo que dice Gustavo Petro con este tema. Y pues pendientes a ver qué pasa, qué cosa con la terna, qué cosa con el nombramiento del fiscal, qué temores hay, esto es lo que me llama la atención. Quizás el camino para que no sea una mujer la próxima fiscal. Eso queda por ahí, ¿no? Entonces, pues eso es lo que Gustavo Petro se ha manifestado con esto de la terna y pues vamos avanzando porque vean todos los temas que hay acá. Hay bastantes temas muy buenos. Entonces, como les dije, pues este Noti Petrovski viene cargadoski. Pasamos al siguiente tema y es el tema de Israel, de Palestina. La guerra que se presenta, la manifestación de Gustavo Petro, y eso ha tenido todo el fin de semana, ayer también, y hoy pues han continuado atacando a Gustavo Petro. Otra excusa más para atacarlo por el hecho de que Gustavo Petro dio su opinión, y lo sabemos todo, es que lo dijo ante el mundo, que la opinión de él es que se debería crear un diálogo entre Israel y Palestina, al igual que entre Rusia y Ucrania, y nosotros somos partícipes de ese tema. Sin embargo, pues salió JP y salió Duque y salió el embajador. Entonces, para los tres ha tenido respuesta. Comenzamos con la respuesta a JP, que es una respuesta amplia, que es donde dice: dura arremetida de JP Hernández contra la izquierda por defender al grupo Hamas. Contra la izquierda por defender al grupo Hamas. Eso es lo que dice JP. Y Gustavo Petro pues responde. Vamos con la primera respuesta a JP, porque tiene la de Duque y la otra que es la del embajador de Israel en Colombia. Entonces, comenzamos. Primera, vean la respuestica que le dio Gustavo Petro. Tome.
El senador manifiesta falta de conocimiento al hacer una afirmación tan falsa como la que aquí se expresa y que coincide con la de la extrema derecha colombiana. Esos son los pensamientos de JP, extrema derecha, vea. En primer lugar, los grupos integristas islámicos en general representan las derechas en sus sociedades. Son fundamentalismos que confunden Estado con religión y que se ven no solo en sociedades islámicas, sino en la israelí, en integrismos norteamericanos y en otras sociedades. Si quieren saber a quién ha apoyado la izquierda latinoamericana en el Medio Oriente, encontrará esos apoyos en organizaciones políticas laicas, que en el caso árabe tenían que ver con el panarabismo y el Baas, y el socialismo árabe, y en el caso específico de Palestina con el Frente de Liberación de Palestina, que hoy es mayoría electoral en la Autoridad Nacional Palestina y contra la que combate Hamás. La Embajada Palestina en Colombia responde a la Autoridad Nacional Palestina. Encontrará igualmente apoyos de la izquierda latinoamericana en las corrientes progresistas de ciudadanos israelíes, que siempre han apoyado una salida negociada y pacífica para el conflicto en Palestina. El integrismo islámico fue fuertemente apoyado por Estados Unidos porque consideraron que era la manera de detener el socialismo árabe y a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por eso, la CIA financió a los talibanes y Al Qaeda. Bin Laden fue entrenado por los Estados Unidos. Hamás es una creación, entre otros, de oficiales de la Mossad israelí que querían debilitar a Al-Fatah y su propuesta de izquierda para Palestina. Como suele ocurrir, ese integrismo ha servido a la división del mundo árabe y a los intereses de los poderes mundiales. Por eso me opuse a la invasión de Irak públicamente y a las invasiones por petróleo en este siglo. Apoyé la causa kurda contra ISIS, otro grupo integrista derivado de la invasión de Estados Unidos a Irak. Apoyé públicamente la lucha de los combatientes del PKK en el norte de Siria contra ISIS, gesta que es una de las grandes proezas de las fuerzas progresistas en la actualidad, y he apoyado a toda facción democrática que surja en el Medio Oriente. Mi gobierno, contrario a los gobiernos anteriores que siempre votaban con Estados Unidos y 4 países más en contra de las resoluciones amplísimamente mayoritarias de las Naciones Unidas pidiendo acabar con el apartheid y la ocupación del territorio palestino por Israel, ha decidido con su voto apoyar la mayoría de las Naciones Unidas en contra de la ocupación del territorio palestino. En mi discurso en la ONU propuse una conferencia de paz para Ucrania y Palestina. Solo el diálogo es el camino racional para superar un conflicto de 75 años, en donde de lejos el pueblo palestino ha sido víctima. Las posiciones de la extrema derecha siempre llevan a confundir la lucha contra el sionismo, la pretensión colonial israelí de sojuzgar el pueblo y el territorio palestino, con antisemitismo. Una fracción muy grande del pueblo de Israel quiere la paz y la negociación y el reconocimiento de Palestina. Hoy, la extrema derecha gobierna Israel y también Gaza. En su guerra se fortalecen ambas facciones. Nosotros estamos por la paz, la negociación pacífica y la liberación del pueblo palestino de toda opresión. Listo, esa fue la respuesta a HPJP. La respuesta a Iván Duque. Duque dice: solamente los bárbaros justifican la barbarie, solamente quienes han justificado el terrorismo pueden guardar silencio ante el terrorismo de Hamás. Hamás no representa al pueblo palestino y bueno, eso fue lo que posteó Duque. No le vamos a dar tanta visibilidad, pero la respuesta de Gustavo Petro sí tiene mucho. Por eso hay que rechazar bombardeos contra niños en cualquier lugar del mundo. Efectivamente, expresidente, quienes ordenan esos bombardeos contra niños son bárbaros. Tome, Duque.
Y la tercera respuesta que vimos o que dijimos que había dado Gustavo Petro es al embajador de Colombia en Israel. El embajador dice en Blue Radio: invito a Petro al campo de concentración de Auschwitz, embajador de Israel por trino sobre Gaza. Y Gustavo Petro le contesta: ya estuve en el campo de concentración de Auschwitz y ahora lo veo calcado en Gaza. Bueno, esa era la primera parte de todo del Noti Petrovsky. Las respuestas a Iván Duque, al ministro de Israel, la respuesta a HPJP y el tema de la terna. Entonces seguimos avanzando y pasamos ahora al siguiente tema. Se habla de paz. Gustavo Petro siempre lo ha dicho desde que se posicionó. Él ha buscado que ese tratado de paz se cumpla, empezando por la entrega de tierra. Con eso es el primer punto y de ahí ha comenzado. Hemos hablado también, hemos escuchado el tema de la paz total, diálogos con grupos armados, con grupos subversivos, pues eso es lo que se busca y eso es lo que ha propuesto también con el tema de Palestina, de Israel, de Ucrania y de Rusia. Pues en Colombia, ¿qué ha pasado? Pues un gran anuncio, un anuncio importante, un anuncio que viene bien cuando se habla de tanta guerra, que en Colombia se hable de paz, se hable de cese al fuego, se hable de una tregua, a ver qué pasa, si es verdad que esta gente está dispuesta a hacer de una vez la paz en Colombia y se van a sentar con toda la sinceridad, no con ánimos de reafirmarse, de reafianzarse, de reestructurarse, de desplazarse, sino que de una vez acabar con este flagelo de Colombia. Vean esas imágenes, 70 y pico de años lleva ese conflicto de Israel y Palestina. ¿Cuánto llevamos nosotros en Colombia? Entonces, por eso es que yo digo, bastante tenemos con lo que hemos visto en Colombia y con lo que hemos encontrado y nos hemos enterado las últimas semanas, que no tienen mucha diferencia con las cosas que han pasado históricamente en el mundo, como en ese campo de concentración que hablaban allí, que hablaba Gustavo Petro y el embajador de Israel, campo de concentración en Polonia, que todos sabemos. Vea lo que encontramos, vea lo que se ha destapado en Colombia, ahí en norte de Santander. Entonces, por eso es que yo digo que bastante tenemos con lo nuestro. Lo mejor es buscar la paz. ¿Y qué es esto? Pues mire, el anuncio que se hace a través de presidencia, a través del gobierno. Mientras el mundo se embarca de guerra en guerra, nosotros vamos por la paz, dijo el presidente Gustavo Petro sobre el acuerdo de cese al fuego bilateral entre el gobierno nacional y MC-FARC. Qué bien, qué bien, qué bien. Bogotá, 8 de octubre, mientras el mundo se embarca de guerra en guerra, nosotros vamos por la paz, manifestó Gustavo Petro en un mensaje publicado en X, al referirse al acuerdo de cese al fuego bilateral logrado este domingo en Tibú, norte de Santander, entre las delegaciones del Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de las FARC-EP. Paramos la guerra y nos preparamos para un proceso de paz sostenido y consolidado. Dios quiera. Indicaron las partes en una declaración de 5 puntos dirigidas a comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y expresiones sociales y populares de Colombia, a las autoridades locales y nacionales, a la comunidad internacional y al pueblo colombiano en general. 1. A partir de hoy, las partes hemos tomado la decisión de parar la guerra y continuar con el proceso de paz iniciado entre el Estado colombiano y el Estado Mayor Central de las FARC-EP, como forma para materializar una paz estable y duradera, con justicia social y ambiental. 2. A partir de hoy, las partes hemos definido suspender las acciones ofensivas como mecanismo para proteger a la población civil y disminuir los efectos de la confrontación. 3. Las delegaciones acá reunidas manifestamos que se requiere un mayor alistamiento previo, para poner en marcha todos los mecanismos necesarios para el cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional y territorial, los cuales contienen un énfasis en la protección de la población civil. 4. Por lo anterior, el día 16 de octubre, el Gobierno Nacional expedirá el decreto definitivo de cese al fuego para facilitar la continuidad de este proceso. El día 16 de octubre de 2023 culminará la etapa exploratoria y de alistamiento para dar inicio formalmente al proceso de diálogo de paz con la instalación de la mesa. Excelente noticia, excelentísima noticia. Y ahí sí, como dice el titular, ¿no? O el post que puso Gustavo Petro,
Mientras el mundo se embarca de guerra en guerra, nosotros vamos por la paz. Qué buena noticia, qué excelente noticia, y me alegro que esa noticia se haya presentado en Tibú. Como no sé si bueno, los que me han visto de hace rato también hablé que yo tuve familia que estuvo pues, de convención, tuvieron que salir de convención también, de Convención Norte de Santander. Mi madre era de Convención, un pueblito hermoso que toda la vida añoraré volver. Nunca, después de mucho tiempo, pues en mi adolescencia prácticamente no pudimos volver por allá porque eso era una calentura terrible. Y Convención, adoro ese pueblo que es una subida y una bajada constante. Tienes un pueblo mágico. La comida, los panes que había, las panochas que vendían en Convención, jamás se me olvidarán, y jamás se me olvidará el viaje que hacíamos desde Bogotá a Ocaña. En Ocaña parábamos y ahí cogíamos un taxi por una carretera destapada, un taxi, un expreso que se cogía ahí. Y allá en Ocaña comprábamos el queso costeño y el pan ocañero para llevarle a la abuelita. Pues allá tuvieron que salir y una parte de mi familia estuvo en Tibú, y pues en Tibú, imagínense, también tuvieron que también salir y terminaron en Cúcuta. Algunos ya fallecieron, pero no soy conocedor de la zona. Conozco Tibú, sí fuimos a Tibú, hicimos ese viaje de Tibú a Ocaña, de Cúcuta a Ocaña. Por esa carretera, eso es impresionante, eso es terrible. Y al día de hoy, no, nada de nada. También me recuerdo mucho los estoraques en Ocaña, y la Virgen también, genial. Bueno, pues grande noticia para Tibú, grande noticia para Colombia, grande noticia para la región, y grande noticia que sea ojalá un ejemplo para el mundo, que como dicen, guerra, guerra, guerras, y nosotros en Colombia, pues ojalá tengamos la paz total. Listo, ese tema. Siguiente tema, la CIDH llegó a Colombia. ¿Y qué dijo Gustavo Petro en la llegada de la CIDH? Feliz, claro, le doy la bienvenida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todas las sentencias de la Corte serán cumplidas por el gobierno, como es nuestra obligación, en pos de una sociedad justa. Solicito a todos las y los jueces de Colombia aplicar el derecho convencional en sus fallos. La Convención Americana de los Derechos Humanos y los demás tratados de derechos humanos son parte de nuestra Constitución y deben ser acatados a cabalidad. Y respecto a esto, miren los datos que publica la página de Presidencia. Dice, Colombia solo ha cumplido 91 sentencias emitidas por la Corte Internacional de Derechos Humanos y 128 están pendientes. Nadita, 128. Dice, nos hemos comprometido a cumplir las sentencias que se han promulgado en casos que tienen que ver con ciudadanos y ciudadanas colombianas a los cuales se les ha violado, a veces por acción del Estado, a veces por omisión en la acción del mismo Estado, sus derechos fundamentales, dijo el mandatario en la Casa de Nariño. Colombia, precisó, solo ha cumplido 91 sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hay 128 decisiones pendientes. Los fallos de la Corte IDH no son justicia extranjera, como alguien dijo por ahí, y se llaman procuradora. El sistema interamericano de derechos humanos y los tratados de derechos humanos que Colombia ha firmado en décadas pasadas son parte de nuestra Constitución, son parte de nuestra juridicidad, de nuestra jurisdicción, enfatizó, a tiempo que exhortó a las ramas del poder público a cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana. El jefe de Estado manifestó la necesidad de tener una convención americana muchísimo más progresista y actual, asumiendo los problemas contemporáneos del mundo de hoy. El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ricardo Pérez Manrique, destacó la preocupación permanente del presidente Gustavo Petro por el sistema interamericano, por el Estado democrático de derechos y la vigencia de los derechos humanos en la región. En otra publicación de la página de Presidencia se hace también énfasis a lo mismo. Gustavo Petro recalca que todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos serán cumplidas por el gobierno, como es nuestra obligación. Leímos anteriormente también la orden que le da a los jueces para que en cada uno de sus fallos tengan en cuenta las posiciones de la CIDH, los lineamientos de la CIDH, y que esta no es una justicia extranjera, como dijeron por ahí. Ignorancia de esta gente, Dios, y esos son los que procuradores y fiscales y en esos cargos abajo. Vea, ahí está. ¿Cómo estará la procuradora con la visita? ¿Será que va a asistir a algún acto de la CIDH?
queremos verla por ahí. Y así dejamos pues ese tema, vamos avanzando en Notipetrovsky, ya tocamos el cuarto tema creo, perdón, y el otro tema, la carta que le enviaron los exministros de Minas y de Hacienda, Gustavo Petro, preveyendo una crisis energética, y las cosas no son como las pintan. Vieron por allá también el video anterior lo que pasa con el gas. También vimos toda esa denuncia que hace la Nueva Prensa. Si no lo han visto, los invito a que lo vean. El video de la investigación de la Nueva Prensa de Gonzalo Guillén, del portal de Gonzalo Guillén y de un periodista, Antonio Castañeda, que es bastante interesante y bastante indignante. Esa sería la palabra. Pues dice Blue que los exministros de Minas y Hacienda le enviaron esta carta al presidente Gustavo Petro, advirtiendo una grave crisis que amenaza al sector eléctrico del país. En el documento aseguran que las dificultades financieras podrían generar deudas en la Bolsa de Energía por 827 mil millones. Esta gente, ¿con qué derecho? Bueno, de verdad, no entiendo. Y me estoy a ver quiénes son los que firman. Dice por aquí, los aquí firmantes le escribimos desde la experiencia de haber tenido que enfrentar crisis similares en el pasado, pero también desde la convicción de quienes más se afectarán si no se toman las medidas a tiempo son los usuarios. Hay que actuar ya, señor presidente. Está en sus manos evitarle al país un costoso e innecesario riesgo de apagón. ¿Ah? Vean, son Amílcar Acosta, Germán Arce, Carlos Caballero, Mauricio Cárdenas, Tomás González, Luisa Lafurí, Carlos Martínez, Luis Ernesto Mejía, Diego Mesa, Federico Rengifo, Juan Camilo Restrepo, Carlos Rodado, María Fernanda Suárez y Ramiro Valencia. Esos son los que publican una carta que es exclusiva de la Blue. Ahí lo vemos, la Blue. No la leímos toda, solamente pues leímos quiénes son los firmantes de esta carta. Pues la cartica tuvo respuesta. Tenemos la respuesta de Gustavo Petro y también la respuesta del ministro Camacho. Vamos con Gustavo Petro. Los 5 billones de alivio que se dio en la pandemia en tarifas de energía a los usuarios nunca debió haberse dado a título de deuda. Esta deuda hoy es asumida por las comercializadoras y no por las generadoras. Nuestros exministros piden que los usuarios paguen esa deuda, como ha tocado hacer también con la deuda del fondo de combustibles. ¿Eso es lo que están pidiendo? Propongo prestarle recursos a las comercializadoras con recursos al Findeter, que ya están dispuestos, pero el espacio financiero para pagar la deuda que nos dejó Duque debe salir de un menor valor de las tarifas de las generadoras, que permita a las comercializadoras pagar su deuda y que beneficie también a los usuarios. Eso fue lo que dijo Gustavo Petro, y la respuesta del ministro Camacho es esta. La carta publicada por 14 exministros es una oportunidad para discutir de manera amplia sobre el modelo energético. Sus preocupaciones sobre el negocio de las empresas no están equilibradas con la preocupación por las altas tarifas que pagan los 50 millones de colombianos. Aquí algunas precisiones. Los altos precios de la energía son el resultado de la crisis estructural del modelo neoliberal desarrollado en los últimos 30 años. Paréntesis, de los cuales esos 14 han sido partícipes. Ahora son muy expertos, ¿no? ¿No preveían que esto podía pasar? ¿No preveían eso en el gobierno de Duque? No, ahora sí alzan la voz, ¿no? Cínicos. Gobierno tras gobierno se privatizó el sistema energético, dejando al Estado únicamente como regulador. Eso es importante que lo sepamos. Este comportamiento ha llevado a una crisis tarifaria que afecta especialmente a los usuarios, a la gente. Cabe preguntarse cuál debe ser el papel de lo público y del Estado para corregir las imperfecciones del mercado. No es pagando las quiebras y desequilibrios empresariales como lo hizo con Electricaribe. La crisis financiera agudizada por la opción tarifaria impuesta por el gobierno anterior la están pagando los usuarios y las empresas comercializadoras. Se cargó en los bolsillos de los usuarios una deuda sin previo acuerdo.
el congelamiento de tarifas en 2020 acumuló una deuda de 5 billones de pesos, cuyo mayor peso la están pagando los usuarios y las comercializadoras. No fue una buena medida. El país necesita una nueva estructura tarifaria. Existen fallas en el mercado de la energía que debemos corregir. La dependencia tecnológica con la generación hidro, por ejemplo. Tenemos la necesidad de implementar con fuerza la generación con renovables, mejorar la competencia en el mercado para una fijación justa y eficiente de precios de la energía. Es importante resaltar y aclarar que, tal como lo muestran los escenarios y los cálculos que hacemos permanentemente en la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento de la Situación Energética del país, presentado por XM, a ver cuál es, XM, operador del Sistema Interconectado Nacional y Administración del Mercado de Energía Mayorista en Colombia, que es el operador y administrador del mercado de energía. Tenemos energía para superar el Niño. Lo que tenemos es lo inmediato en garantizar liquidez económica para que las empresas puedan enfrentar el fenómeno del Niño, y eso lo estamos haciendo. Desde el gobierno hemos adelantado un paquete de medidas como el crédito FinDeter por 1 billón de pesos, dando alivios para que las empresas comercializadoras puedan diferir el pago de obligaciones con las generadoras. Dimos alivio en el pago de garantías, aceleramos el pago de subsidios, así como otras medidas para promover la solidaridad empresarial, incentivos de eficiencia en los precios de energía. Estamos abriendo nuevos cupos para crédito FinDeter, entre otras medidas. Nuestro propósito es que no sigan siendo los usuarios quienes paguen los desbalances financieros del sistema y, por supuesto, que superemos de manera satisfactoria el fenómeno del Niño. Desde el Ministerio de Energía dialogamos con las empresas, con los gremios, pero especialmente con los usuarios, aquellos a los que nunca se les ha dado la voz. Las soluciones y alternativas deben ser construidas entre todos. Bienvenidas las propuestas, bienvenido el debate para mejorar el modelo, para superar el neoliberalismo y para garantizar la seguridad energética del país. El pasado es la oscuridad, el futuro es la transición energética justa. Y un otro apunte de Andrés Camacho, que también postea y que pone por allá más de uno con sus mentiras de que la exploración petrolera en Colombia estaba acabada y tal, vea. Buenas noticias, la actividad exploratoria del país no se detiene. Y cita un post de W que dice: Geopark y Ocol anunciaron nuevo hallazgo de crudo en el Meta. El nuevo éxito exploratorio se dio en el pozo Toritos 1 del bloque Llanos 1, 2, 3. Es muy importante que estos anuncios, todas esas acciones que se están haciendo, que vimos, leímos el hilo del ministro Camacho, las intenciones de Gustavo Petro, nos hemos enterado de qué es lo que ha pasado, por qué la gente todavía sigue pagando, y lo hablo con conocimiento, a pesar de no estar allá en Colombia, pero cuando hablo con mi gente en Colombia, les pregunto esas cosas. Eso es lo que siempre lo he dicho, eso sería lo que yo haría en Colombia, haciendo videos, mirando a ver si es verdad que el recibito de la luz bajó, a la señora del lado, a la señora de tal barrio, mirar a ver eso. Entonces yo aquí por teléfono, por WhatsApp, hago mis averiguaciones y les pregunto esas cosas, ¿sí? A las amigas de mi mamá, a las señoras allá en Bucaramanga, esas son mis fuentes, y periodistas también tengo de fuentes de amigos, pero yo le hablo a las señoras de la tienda, a las señoras, las que eran las vecinas allá en Bucaramanga, y los recibos siguen caros. Eso me dicen las viejitas, eso me dicen mis viejitas hermosas, que los recibos siguen caros, que la situación está jodida. Entonces lo que queremos es que todas estas acciones se vean reflejadas ya en el bolsillo de la gente que la está pasando duro. Ahí sí hay cosas que uno escucha que pasa en Colombia, la situación, y nosotros mismos que enviamos dinero, la plata no alcanza para absolutamente nada.
pero sabemos también que eso no es culpa de este gobierno, sabemos también que es una situación que se está presentando a nivel mundial, como lo digo, aquí en España. Las cosas, el mercado cada día más caro. Si antes te gastabas un promedio de 300 euros, ahora esos 300 euros no alcanzan para nada. Se te van más de 500, 600 euros en comida. Para nosotros acá somos tres y mis dos perritos. Y así las cuentas y no dándose lujos. Es que la verdad la cosa acá está, te queda cada vez menos dinero para poder ahorrar, para poder enviar a Colombia, que pues en Colombia nosotros tenemos también nuestras personas que esperan que se les envíe una ayudita, que les enviemos un dinerito, alguna cosa, porque la cosa sabemos que está dura, así como también lo está aquí. Y duro que que la gente esté pagando las ayudas que se le dieron en época de COVID. Aquí en España dieron ayudas, por ejemplo, las personas que tenían, los arrendatarios, que tenían apartamentos en alquiler y los patrones, pues, digamos, las personas que arrendaban el apartamento, los inquilinos se quedaron sin trabajo porque pues obviamente no podían salir, eran determinadas cosas que podían salir, pero la mayoría de empresas tuvieron que hacer unos ERTES, unas figuras que hacen para poder seguir pagando la seguridad social, en fin, dieron ayudas para que la gente, pues como se tenía que quedar en casa, muchas empresas tuvieron que cerrar, o sea, es que aquí también dio duro, pero el gobierno ayudaba. Entonces a los arrendatarios el gobierno después les ingresaba el dinero de los alquileres de esas personas, de los inquilinos, y dieron ayuda también a los empresarios, a los pequeños empresarios con el pago de los alquileres en varios ayuntamientos, en varias alcaldías. Se hicieron a cabo, se llevaron a cabo, por lo menos yo hablo de un pueblito que se llama Mijas. Aquí cerca, en Mijas, a los señores de los negocios les ayudaron para que pagaran los alquileres. Los negocios tuvieron que cerrar, imagínense las cafeterías cuánto tiempo estuvieron cerradas, y para volver después a coger el ritmo, las discotecas, incluso los bares, todo eso en ese pueblito Mijas le ayudaron bastante y nunca tuvieron, o que yo sepa, nunca tuvieron después que devolverle eso al Estado. Cambio, entonces mire lo que hacen en Colombia, y preciso, como el gobierno que seguía, no, ese salía y le importaba 5, pues dejemos ahí el chicharrón, y así como ese, ¿cuántos chicharrones ha dejado este personaje, este nefasto presidente que tuvimos, presidente entre comillas, que tuvimos en Colombia? Entonces, pues lo que queremos es que se vea reflejado. Otro tema que ya dejamos el tema de la transición energética, el tema de las tarifas de la luz, y avanzamos en Noti Petroski, porque ahora viene el tema de La Guajira. La senadora Esmeralda Hernández da una declaración al portal Vándalos, que también es otro portal que me cae bien, me gusta. Vándalos. Dice la senadora: tenemos una deuda histórica con La Guajira. Aunque la Corte no haya aceptado la emergencia que existe, otros mecanismos del presidente Gustavo Petro son urgentes. Solo el 18% de los habitantes tiene agua potable, a pesar de ser un departamento con grandes riquezas naturales y que tiene a empresas como el Cerrejón, que en vez de aportar al desarrollo deja un impacto muy negativo en la región. Eso dijo la senadora Esmeralda Hernández en una entrevista que concedió al portal Vándalos, y Gustavo Petro dice, y hasta lo reposteó: no se puede abandonar a La Guajira a su suerte. Todos los decretos de emergencia serán presentados al Congreso con mensaje de urgencia. Ya son más de 1000 los juagüeyes construidos para recoger las aguas lluvias de octubre y noviembre. Ya todo lo que se rieron, y ya van 1000 construidos. Ya habíamos visto en Noti Petroskis anteriores cómo es esto de los jagüeyes, y vimos unas imágenes muy buenas, la verdad, y muy bonito quedó ese Noti Petroski. Estamos realizando una inmensa operación para impedir la sed en La Guajira. Más de 100.000 litros de agua de pozo son repartidos en Uribia y el norte guajiro. Esclavizan al pueblo guayú a través de la escasez del agua. Ese es el punto. Ese es el punto. Las imágenes que hemos visto, terribles. Las denuncias que hemos visto, terribles. La senadora Aida Bella un día denunció el cartel ese del agua, los carrotanques que pasan vendiendo el agua. Ahí detrás de eso también, como hay de negocio, de corrupción, y eso es lo que no queremos. Pero pues bien, no se puede abandonar La Guajira. La Guajira no puede quedar a su suerte, como lo dice Gustavo Petro, a pesar de que la Corte haya impedido ese decreto de emergencia. Y vamos llegando aquí al final del Noti Petroski. Como siempre, ñapitas tenemos acá. Bueno, vamos a leer primero esta ñapita. Pasemos esto acá.
que no es ñapita, perdón, esto es parte del Notipetrovsky, que lo habíamos hablado también como punto al final del mismo. Todo colombiano y colombiana que quiera regresar a nuestro país y que, y que esté en este momento en la zona de conflicto en Medio Oriente podrá hacerlo a través de nuestra PAC. Se dispone de un avión para ello. Favor comunicarse con nuestros servicios diplomáticos en Tel Aviv. Cita un comunicado de prensa de la Cancillería que dice: el gobierno nacional repatriará a los turistas colombianos que se encuentran en Israel y que quieren regresar al país en vuelo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Ese es el comunicado. También lo recoge acá la Fuerza Aeroespacial. En la misión humanitaria, su Fuerza Aeroespacial inicia plan de repatriación de los connacionales desde Israel. 2 aviones Boeing 737 realizarán los vuelos a partir de esta noche. El próximo fin de semana estarán de regreso al país. Protegemos la vida. Entonces es un anuncio también que ha posteado Gustavo Petro en las últimas horas el día de hoy. Y también hace la noticia, la registra RTBC: colombianos serán repatriados en el vuelo de Israel. El gobierno anunció que adelanta gestiones con Tel Aviv para el desplazamiento y aterrizaje de un vuelo que traiga a vuelta al país a un grupo de colombianos. Por otro lado, leímos que eran 2 aviones varados en esa nación. Sin embargo, el Ejecutivo no anunció la capacidad ni el tipo de aeronave que recogerá a los colombianos. Pues ahora sí ya podemos decir que Gustavo Petro anunciaron que son 2 Boeing 737 que dispone la Fuerza Aérea para tal fin. Entonces, pues, si alguien nos ve en Israel, si alguien tiene familia en Israel, en esta zona, que quiera salir del país y no vea la forma, pues Colombia ha puesto 2 aviones, o ha puesto la forma, no importa la cantidad de aviones, ahora se van a pegar de que 1 o 2 aviones, la forma, hay un avión o 2 aviones, perdón, y que hay disposición para que si quieren regresar al país, pues también lo hagan. Hemos visto aquí en España también han puesto avión para poder, se me cayó la tapita, para poder repatriarse también, que hay mucho español allá en Israel que quiere salir del país. Entonces, pues, ese comunicado queríamos dejarlo claro aquí en Notipetrovsky. Y para terminar, entonces, ya tenemos esto, ya vimos esto. Esta ñapita que cita Gustavo Petro, y él mismo recomienda que leamos esta columna, una reflexión acerca de toda esta problemática que hay, esta guerra entre Palestina e Israel, la guerra de Ucrania y la guerra con Rusia. Entonces, pues mire lo que escribe Rafael Narbona. Como lo digo, ya terminamos el Notipetrovsky con esta reflexión. Un mundo en guerra, Palestina y Ucrania en el corazón. Palestina y Ucrania parecen atrapadas en un callejón sin salida. Estados Unidos jugó al aprendiz de brujo en Ucrania, agitando un peligroso avispero. Apoyó las protestas del Euromaidán, no denunció al hostigamiento de la población rusa en el Donbass y alentó la idea de la incorporación de Ucrania a la OTAN. Putin respondió con una invasión militar, violando todas las leyes internacionales. Todo indica que ambos bandos han cometido crímenes de guerra. El frente está estancado y Putin nunca se resignará a una derrota. La guerra podría prolongarse una década y Estados Unidos comienza a plantearse retirar su apoyo militar y económico. El ala más conservadora del Partido Republicano apoya esa idea. De hecho, Putin y Trump siempre se han entendido muy bien. No es sorprendente, pues los dos son aventureros sin escrúpulos. Paréntesis. Qué paradoja, ¿no? Le hablan a Gustavo Petro de que Gustavo Petro es amigo de Putin y resulta que los mismos que son seguidores de Trump le dicen a Gustavo Petro que es amigo de Putin. Pero vea lo que dicen acá, que Putin y Trump se la llevan bien. O sea que los que siguen a Trump, me hago entender, ¿no? Increíble. La política estadounidense no ha sido menos temeraria en el conflicto entre Israel y los palestinos. Nunca ha puesto objeciones al agresivo expansionismo liderado por Netanyahu y los judíos ultraortodoxos. En la última década se han multiplicado las colonias ilegales, los puestos militares y las agresiones contra los palestinos. Durante el último año, el Tasal ha asesinado a 250 palestinos, incluidos mujeres, niños y periodistas. Al mismo tiempo, se ha hecho todo lo posible para destruir en Gaza
la posibilidad de una vida digna. Se han contaminado los acuíferos, se ha restringido la electricidad, se ha prohibido la pesca y el comercio con el exterior, se han destruido cosechas, se han cerrado las fronteras y se ha bloqueado el material de construcción para nuevas viviendas. Apenas llegan medicamentos a la franja y los cortes continuos de luz provocan situaciones dramáticas en los hospitales. Hamás ha capitalizado el descontento y la frustración de los palestinos, pero no lo había logrado si la derecha israelí no hubiera cegado las vías de diálogo con la Autoridad Nacional Palestina. En vez de buscar la paz, Netanyahu ha alimentado los conflictos, amparando la creación de nuevas colonias ilegales, nuevos puestos militares y nuevas leyes más represivas. Incluso ha intentado acabar con la independencia judicial, reduciendo al Tribunal Supremo a la impotencia frente a la Knesset. Para conseguirlo, se ha aliado con las fuerzas políticas más reaccionarias. Así como Hamás reivindica la destrucción de Israel, la extrema derecha religiosa de Israel no esconde su propósito de arrojar al mar a los palestinos. No hay salidas fáciles para Ucrania ni para el conflicto entre Israel y Palestina. No es cierto que se luche por ideas o religiones, sino por el territorio y los recursos. La tesis del materialismo histórico no han perdido vigencia. En estas cuestiones las religiones solo son el barniz de problemas complejos. Estados Unidos, Rusia y China luchan por la hegemonía política y económica. La confrontación ideológica es secundaria. Los crímenes de Hamás no son un gesto de resistencia, sino terrorismo, pero el terrorismo no brota de la nada, sino de la desesperación. Los palestinos han perdido la esperanza y se dejan arrastrar por una comprensible ira. Se dice que el Islam es una amenaza para la democracia porque no pasó por una especie de ilustración, pero lo cierto es que su auge en Oriente Medio se debe al boicot organizado por Occidente contra los movimientos socialistas que intentaron cambiar el rumbo de la historia en la región a partir de 1945. La islamofobia ocupa en la actualidad el lugar del antisemitismo durante el siglo XX. El fascismo no es una estética basada en las botas y las banderas, sino en el odio al diferente. Netanyahu y Hamás encajan en esa definición. En ese mismo grupo hay que incluir a Meloni, a Putin, a Pascal, a Le Pen, a Orbán, Andrzej Duda o Trump. No creo, faltan varios. No creo que vayamos hacia la Tercera Guerra Mundial. La disuasión nuclear sigue funcionando, pero la guerra continuará devastando zonas del planeta y se ensañará con las regiones más pobres o con recursos naturales que las grandes potencias mundiales desean controlar. El sufrimiento de los inocentes seguirá creciendo y solo una minoría trabajará por la paz. El ciudadano apenas puede hacer nada frente a una clase política al servicio de los grandes intereses económicos. Solo cabe protestar, solidarizarse con las víctimas y no permitir que la frustración nos envenene el alma. Etty Hillesum, judía holandesa asesinada en Auschwitz, nos mostró el camino a seguir en estas ocasiones. A cada nueva exacción, a cada nueva crueldad, debemos oponer un pequeño suplemento de amor y de bondad que hemos de conquistar en nosotros mismos. Rafael Narbona. Qué lindo artículo, qué lindo escrito. Esto lo recomendó Gustavo Petro y hay varios también que han recomendado esta publicación. Pues entonces queríamos compartirla con ustedes, dándole como un toque de raciocinio al video. Lo que queremos es que se busque la paz. Ya estamos cansados de tanta guerra, tanto en nuestro país como a nivel internacional. Eso no es solución de nada. Siempre se ha comprobado, y lo más triste, ¿no? No hay religiones, no. Esto es por territorio y por sus recursos. Qué parecido ocurre en Colombia, ¿no? Esa es la reflexión que quería hacer con esta lectura, que por eso la traigo aquí al final de este Noti Petrovsky. Esta imagen ya la mostré y dice Silvana, esta sirviente de la mafia, Francisco Barbosa. Bueno, ¿qué se cree que puede hacer? Curiosos por esta... Es que esto es grave también. Lo mejor para Colombia es que Marta Mancera quede al frente, fiscal Barbosa sobre su reemplazo. Ese tema entonces también queda muy, muy pendiente y por eso también obviamente viene aquí a Noti Petrovsky. Y cerramos, ahora sí, al principio lo dije, con una agresión de la señora del Pasquín, una agresión que no debe quedar así, no debe quedar, pero va a quedar así, desafortunadamente. Y la Flip, pues bien, gracias, ya estamos. En el video anterior también lo decíamos con lo que denunciaba Gonzalo Guillén. La Flip, bien, gracias. Dice Epicuro dos Amos. Este nivel de agresión contra un jefe de Estado de parte de una periodista, entre comillas, merece total rechazo de la sociedad colombiana. Además, estigmatiza al presidente Gustavo Petro llamándole peón de un grupo terrorista como Hamás.
muy peligroso. Hace rato, esta mujer, aparte de los ataques que hace con medio de su publicación, ahora últimamente, en las últimas semanas, en el último mes, le hemos visto, yo lo he dicho acá y pues bueno, también lo presentarán en otros canales, el ataque de ahora una activista más, porque esto ya no es lo que ella defiende de sus noticias, de sus investigaciones, no, ahora va directo contra Gustavo Petro, ahora es frontal el ataque contra Gustavo Petro y peligroso, ¿esto qué es? ¿Y la flip? Bien, gracias, vea lo que dice. Presidente Gustavo Petro, usted es un provocador cobarde, así, de entradita, a un presidente, ¿no? Bueno. Su actitud frente al ataque terrorista contra Israel lo demuestra como un aliado de los terroristas que que masacraron a más de 700 personas y secuestraron a más de 130 mujeres y niñas. Usted no se maneja solo. Parece un peón de Hamas, Irán y Rusia. En lo que corresponde a Colombia, la comunidad internacional debería estar muy atenta a la violación del orden constitucional y tomar las medidas correspondientes. Gustavo Petro no ha respondido a esto. Pero mire cómo es este diálogo, este discurso de esta gente, ¿no? De Rusia. Y vieron lo que sacamos acá en el escrito, que decía que los dos son aventureros, Putin y Trump. Cabal, y toda esta gente no son admiradoras de Trump. ¿Y quiénes, en realidad, de quién son amigos? Quienes comparten las mismas formas de pensar. Aquí lo dice este artículo. Los dos son aventureros sin escrúpulos. Y miren esto es grave. Esto es bastante grave lo que dijo esta mujer. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué respuesta tiene por parte de Gustavo Petro. Hemos revisado antes de cerrar este video, hemos revisado la cuenta de X de Gustavo y no hay publicación al respecto. Sí publica, y esto lo dejamos ahí como ñapita, hace 31 minutos del momento que estoy acá. Saludo el reinicio de las negociaciones entre el gobierno venezolano y la oposición. El desbloqueo de Venezuela es fundamental para la prosperidad de su pueblo y la disminución de los éxodos hasta los Estados Unidos. Entonces, pues, bien. Eso es lo último que ha publicado Gustavo Petro. Le decimos, señor presidente, siga posteando. Muchas gracias por hacerlo, porque vea todo el material que hemos recopilado acá y nos quedan unas cositas ahí que las iremos agrupando para el siguiente Noti Petrovsky, porque acaba también de publicar otras cositas por aquí, esto de Va Viral y pues más con el tema de Palestina y Gaza. Pero importante hacer todo este tipo de aclaraciones, vea todo el material que recopilamos para hacer este Noti Petrovsky. Y entonces, pues, así nos despedimos. No sin antes, obviamente, enviarles abrazotes ancestrales desde la distancia. Y como siempre, pues, gracias, muchísimas gracias. Y aquí traigo, en mi cuadernito, los saluditos para el día de hoy, para este video. Con mucho cariño les envío muchos saludos a Carlos Iván Peñuela, a Rosanidia Pérez, que nos escribió un terrible caso. Está esperando una jubilación, una pensión desde hace mucho tiempo, con pensiones y nada de nada. El escrito le contesté, la anoté acá y se me fue. Después recuperar los mensajes, los comentarios es súper difícil. Rosanidia, si puedes escribirme otra vez, te lo agradecería, porque tu caso me preocupó, me llamó mucho la atención, y a varias personas también ahí le dieron al comentario, le dieron al like. Entonces, Rosanidia Pérez, ya sabes, si puedes escribirme otra vez, estaré pendiente de que no se me escape tu mensaje. Carlos Iván Peñuela, ya lo saludé. A Consuelo Pavón, a Doris Gutiérrez, a Gerardinho Lazaña, Gerardinho Lazaniña, dice que las marchas los domingos, claro, sería lo mejor para que Gustavo Petro recibiera mucho más apoyo. Mucha gente entre semana no pudo salir. ¿Qué tal que hubiera podido salir todo el mundo? ¿O qué tal que hubiera sido un domingo? Hubieran colapsado las calles en las ciudades. Dice, ¿qué más? Edgar Zuluaga, a Magdalena Parra. Magdalena, lo prometo, no vuelvo a decir semana. No. ¿Cómo así que urticaria? No, esa urticaria, eso es fatal. Yo no vuelvo a decir, digo Pasquín. Con Pasquín no te da urticaria, ¿cierto? Y obviamente, si no nombramos más a esa señora Cliqui, a la señora del Pasquín, porque la verdad preocupante, y todos nos deberíamos unir para que eso no te ocurra. Un saludote, Magdalena. A Luz Guzmán, a Eliezer Romero y a Dorian Bermúdez, que nos escribió desde Londres. Un abrazo, Dorian.
aquí desde Málaga, desde la distancia también te envío un fuerte abrazo, querido Dorian. Y así pues entonces llegamos al final de este Noti Petrovsky. Nos vemos en otra ocasión. Recuérdelo, Colombia está cambiando. Colombia es el país potencia de la vida. Colombia es el país de la belleza. Y es nuestro país y lo vamos a lograr cambiar. Y vamos a ver que toda esa gente que tanto daño le ha hecho a Colombia no pasen de agache y que haya justicia. Ojalá este tema de la fiscal que tocamos acá en ese Noti Petrovsky se solucione y a ver qué va a pasar con eso. Estaremos muy pendientes. Nos vemos en la próxima. Un abrazote ancestral desde la distancia. Como siempre, gracias, gracias, gracias. ¡Mua!